Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que estén de nuevo con nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, Guadalupe de Alba, para servirles y un placer estar con ustedes. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación nuevamente, chicas. Un placer que estés con nosotros, Carmelita, ya gracias. Sabes. Pues igualmente un tema muy interesante, un placer estar aquí y mi nombre es Carmen Pérez. Excelente, pues mi nombre es Karina Asensio y pues el día de hoy nuestro tema es creencias limitantes. ¿Cuándo surgen esas creencias? ¿Cómo son? Porque son diversas, no todos vamos a tener las mismas creencias limitantes. Entonces, el nombre es algo universal, mas nosotros no las expresamos o no las interpretamos de la misma manera. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y creencias limitantes, nadie estamos exentos de tenerlas. Entonces, exacto. ¿Qué son las creencias limitantes? Vamos empezando por ahí. Son como, se podría decir que son como cadenas mentales que cuando llegamos a la vida adulta es muy fácil de que nos percatemos de eso porque ya están muy normalizadas. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando crecemos dentro de nuestro núcleo familiar, así sea papá, mamá, así sea con los abuelos, así sea con quien sea, entre los 0 y los 6 años se van formando esas creencias. Entonces es como formar una pequeña identidad de lo que soy y de cómo me veo ante los demás y ante una sociedad. Y cabe resaltar que, o sea, al decir creencias, es algo que damos por cierto. Exactamente. Entonces, que aunque no sea, nuestro psique ya lo maneja como algo verdadero. Así es. Exacto, sí, ¿verdad? Y la cuestión aquí es que nos vamos formando como los demás nos van moldeando. Ya cuando llegamos a la vida adulta nos cuesta mucho cuestionarnos, porque ni siquiera pensamos en eso, en cuestionarme el por qué creo lo que creo. Y esa es una pregunta que de repente puede ser pues muy crucial o así es. Incluso hasta intimidante, porque no sabemos por qué creemos las cosas y por qué somos como somos, y si nos vamos al principio de las cosas, a lo mejor nos puede dar miedo. Y ¿sabes algo? Ya lo mencionabas, que de los 0 a 6 años, los niños somos una esponjita, ¿no? O sea, que esa creencia la absorbemos y decimos, si por algo está en mí, es buena, ¿no? O sea, si a mí me dicen que soy malo, soy malo. De repente, cuando llega a ese cuestionamiento, ya aún más allá, un poco más adulto, es cuando dices, no, espérame, ¿qué onda? Estoy agarrando mi identidad y esto ya no me parece bien. Alguien me lo dijo y era bueno, ahora ya no. Ya no es bueno. Y tal vez desde pequeñitos no nos convencía tanto, pero se nos clava como un adoctrinamiento, se podría decir, tú nada más esto, pero no te cuestiones. Hasta ese punto podemos llegar. Entonces, cuando crecemos y empezamos a tener esas preguntas de, a ver, ¿por qué creo en esto? Pero pues no lo voy a decir porque ¿qué van a decir los demás? O no van a estar de acuerdo, o tal vez solamente yo lo siento de esa manera y yo soy el raro y no sé por qué lo estoy pensando así. Pero y también cómo ese adoctrinamiento, esas creencias que tenemos, pues el mismo nombre lo dice, creencias limitantes, nos limita para poder salir adelante, para poder seguir con una vida que nosotros quisiéramos y que nuestras propias creencias limitantes nos detienen y nos dicen, no, espérate, no puedes ir para allá, eso no es para ti, tú no eres capaz. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos de una creencia limitante? Por ejemplo, en mi caso, yo me voy a poner como ejemplo, yo cuando ingresé a la universidad yo tenía pues casi 25 años. En mi casa siempre había escuchado como, no, pues es que pagar la universidad es casi imposible, solamente las personas con ese estatus económico pueden estudiar una carrera. Entonces yo comencé a trabajar, en cuanto salí de la prepa comencé a trabajar y pues yo quería ayudar a mis papás. Y mira que esa es una creencia limitante de las más comunes, que es muy muy común, porque de hecho yo la viví también. O sea, el hecho de que me dijeran, ay, es que la universidad, el sacar una carrera, eso no es para pobres. O sea, eso ni siquiera soñarlo, porque no es para nosotros. Consuélate con que saques la prepa. O sea, y ya era como que ya era un logro, ya era un consuelo, porque es hasta lo que alcanzamos los pobres. Sí, y dale gracias a Dios. Sí. Que llegas al punto. Que llegaste a la prepa. Entonces,
yo ya comienzo a investigar y digo, bueno, es que a mí no me parece imposible estudiar. No digo que fue lo más fácil del mundo, pero no fue imposible. Cierto. Entonces fue donde ya empecé a abrir mi mentalidad de decir, a ver, no, yo no me quiero quedar aquí. Si no me quiero quedar aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cierto. ¿Qué otras posibilidades pueden existir? Ustedes, por ejemplo, si quieren platicarnos, ahorita ya nos platicaste, Guadalupe, Sí, que es una creencia muy similar. Carmelita, no sé. Fíjate, tú. yo tengo, ahorita que lo mencionas, recordé cuando fue un reto, aparte de mi otro trabajo, que trabajo de cajera, fue un reto para mí el que yo decía, no, esa caja no. O sea, ¿por qué? Porque era magnitud, ¿no? O sea, te hablan de algo tan temeroso que dices, no, es que yo no puedo, es inalcanzable, ¿no? Uh-huh. Y de repente dije, bueno, a ver, una madrina mía me dijo unas sabias palabras que dijo, si alguien lo hace, ¿por qué tú no? Y dije, bueno, exactamente, alguien ya lo está haciendo, ¿por qué yo no? Es intentarlo, a lo mejor fracaso y a lo mejor vuelvo a fracasar, pero hasta llegar al tope. Después de tiempo caí en cuenta que dije, en una limitación comparativa, dije, bueno, si ella está pudiendo, yo también voy a poder. Mi limitación llegó al exceso que dije, y no por ser más ni menos que nadie, sino simplemente por un reto a mí misma. Vamos, ¿no? A ver, vamos intentándolo. Lo hice, fracasé, lo hago y fracaso, pero ahí estoy. Exactamente. Y ese limitante lo trabajé y dije, me encariño contigo, te agarro y te sé trabajar. Y también la interpretación que hacemos del fracaso. O sea, ¿cómo vemos el fracaso al punto de decir, mejor no hago esto? Esa es una también limitante para nosotros, porque se escucha mucho eso. Incluso uno puede ser, por ejemplo, cuando hay una mamá soltera, ¿cómo se decía antes? Fracasó. Entonces tú ya sabías que si tenías un hijo sin estar casado, ya fracasaste. Entonces ya eras una fracasada. Ya no puedes hacer más porque ese ya fue tu límite. Sí, o sea, ya fracasaste, hasta ahí llegaste. No hay de otra. Y la palabra tan fuerte que es fracaso, lo vemos como algo tan que nos da, como decías, Cari, el miedo, pero ahí está. Es que es la interpretación, o sea, porque es solamente una palabra. La magnitud, la magnitud se la ponemos nosotros, como sociedad también, o sea, es una palabra como cualquier otra, pero sin embargo la interpretación es lo que... Y fíjate, o sea, una creencia limitante también que se da mucho es cuando están pequeños, condicionar el amor y decirles, ¡ay, qué tonto eres! O sea, es una creencia que le estás metiendo. Y recordando lo que tú decías, Carmen, somos una esponja a esa edad. Entonces, todo lo que nos dicen, nos lo quedamos y lo tomamos como nuestro, y más cuando nos lo dicen las personas que más nos quieren. O que nosotros sentimos que más nos quieren, o que se supone que son las personas que más nos debieran de querer. Y no por hacernos un daño, no lo hacen por hacernos un daño, eso queda claro. Pero que sí se causa el daño porque nosotros mismos nos quedamos con la idea de que soy un tonto. Sí. O haces eso, ¡ay, qué malo eres! No, ese es un niño malo, no le hagas caso. O sea, tú ya estás comenzando a crear en la mente de un niño esas creencias limitantes. Eres un tonto, tú no puedes. Y qué fuerte cuando se topan ya con la sociedad, porque cuando están en su casa, o sea, que todavía no entran a la escuela, pues bueno, lo que hay en casa es lo que escuchan todos los días. Exacto. Pero cuando ya entran, por ejemplo, a la primaria, donde ven a niños que sí hacen lo que ellos no pueden hacer o no les permiten hacer, es como... ah, caray, es que ese niño sí está comiendo eso que a mí me dicen que no coma, y no le está pasando lo que a mí me dijeron que le está pasando. Entra como esa confusión. Entonces, a ver, y es también por eso, porque ponemos bueno o malo. O sea, somos muy absolutistas. Sí. Exacto. Esto es completamente malo, esto es completamente bueno. Entonces, ahí entra esa confusión. Y de repente los niños, como ya lo dices, entran en esa controversia que ya no saben si llegamos a casa y me están enseñando algo, pero vamos a la escuela y me enseñan otra cosa. También esa limitación hasta el jugar.
Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, vas a jugar cierto tiempo, te condiciono, pero si haces esto, pero te limito a esto porque ocupo que hagas algo para mí. Ajá. Este beneficio propio que también los papás de repente tenemos es una limitación total para ellos. Y después, como cortometraje, por favor, la salud mental de sus niños. Sí. Es bien importante porque después crecen y eso es una palabra clave, el rencor. Y no el rencor propio, el rencor al padre. ¿Por qué? Por esa creencia limitante que está cargando desde pequeño. Sí, sí es cierto. Y mira, una creencia limitante también siento yo, es comenzar a hablar nosotros como padres, como adultos, cosas negativas de otra persona enfrente de los niños, porque lo que nosotros decimos para ellos es ley. Ellos lo toman por hecho. Volvemos a lo mismo, es una creencia, estamos metiéndoles algo en su psique, en su conocimiento. Y cuando decimos, ay, es que doña fulanita es esto, el niño lo toma como que esa persona así es, y ni siquiera le dimos la oportunidad de conocerla. Ni siquiera le dimos la oportunidad y el niño ya tiene un concepto en su cabeza de esa persona. Y quizás para nosotros fue lo que nosotros expresamos, pero para esa persona puede ser otra cosa. Y de repente aquí viene la parte donde te digo que el niño llega a la fulanita de la que hablaron y le dice, es que mi mamá dijo que así eras. ¿Y quién termina castigado? El pequeño. ¿Por qué? Porque le metieron esa creencia limitante y él lo único que hizo fue decirlo. Fue grosero, fue chismoso, lo que quieras y gustes, pero esa creencia limitante solo la expresó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el reproche, es donde empezamos con esos rencores. Y cuando niños, pues, porque también nos formamos como esos mecanismos de defensa, son mecanismos de defensa también, esas creencias limitantes. Y en la vida adulta, pues cómo se manifiestan, porque cuando están chiquitos, bueno, todavía soy dependiente de alguien y esa persona me puede proteger de eso que a mí me da miedo y de eso que está mal y de eso que es terrorífico, pero en la vida adulta, cuando ya tengo que salir yo solo a conseguir trabajo, a convivir con muchas personas, o incluso salí de la universidad y siento que no sé nada, porque siempre he sido una persona tonta, he sido una persona que no puede, que libré la universidad yo no sé cómo, y viene también ese, se me fue la palabra, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Puedo tener muchísimas habilidades en cierta área, sin embargo ya cuando llego a la vida laboral y veo a otros que también tienen muchas habilidades y yo me siento chiquita, porque digo, no, o sea, es que él sabe esto, sí, pero a su manera, yo tengo otra manera de desarrollarlo, de desenvolverme, pero así tiene que ser. Entonces, sí causa demasiado conflicto en la vida adulta en todas las áreas. Y limitaciones que los mismos cuidadores nuestros nos imponen y las vemos reflejadas en la adultez, por ejemplo. Cuando un niño quiere hablar y le dice, usted cállese, usted no puede hablar. Exacto. Guarde silencio. O sea, no explicarle, en este momento tú no puedes hablar porque es una plática de adultos. No es tu turno. No es tu turno, porque también no vamos a dejar que el niño se entrometa en las pláticas de adultos, claro, que también hay que enseñarles. Pero, como cuando, usted cállese, usted no hable. Entonces esa creencia que le estamos creando. Después, cuando queremos que participen en la escuela, el chamaco no se va a atrever. Exacto. Cuando queremos participar en la escuela, ya decimos, no, porque yo no puedo hablar. O sea, yo no es lo que yo puedo hacer. Entonces, ahí también creamos y tenemos una creencia limitante. Yo recuerdo un compañero, un compañero de la preparatoria, que también la estudié grande, y él batallaba mucho para ponerse frente al público. Y diario decía, le tocaba en mi equipo, porque pues a mí la facilidad de hablar, no sabré cosas, pero ¿con qué seguridad digo lo que sé? O lo que invento. No lo sabes, pero qué bien que lo inventas, ¿no? Y lo digo con seguridad. Entonces nos tocaba estar en el mismo equipo y él decía, ayúdame por si no puedo hablar, porque de verdad nos tenía un pavor pararse a hablar y todos decíamos, o sea, no hay problema, si te equivocas no hay problema.
pero también sus creencias limitantes, él decía, no, yo no puedo. Recuerdo que agarraba un lápiz al principio para sentir seguridad porque necesitaba... ¿Qué hago con las manos? Sí, y traer algo en las manos para que le diera seguridad. Después traía una cajetilla, primero creo que fue la cajetilla de cigarros y después el lápiz para que fuera reduciendo el volumen, creo yo, no recuerdo bien, pero algo así. Y hace pocos días lo miré en un podcast y yo dije, ay, o sea, sentí como bien bonito porque yo dije, fíjate, este muchacho que tenía pavor, porque de verdad era pavor, sudaba chorros, el pararse en un salón, o sea, ya no se dijera enfrente de un teléfono, enfrente de una cámara para hacer algo, no, era algo que no te podías imaginar, y cuando lo vi yo dije, bendito sea Dios. O sea, las creencias limitantes no nos limitan por siempre, sabemos que no nos limitan por siempre, que también nosotros tenemos que romper las cadenas de lo que a nosotros nos enseñaron y saber que nosotros somos capaces de muchas otras cosas más. Y a lo mejor cosas que nos hicieron creer que no somos capaces y que tenemos que trabajarlo para hacerlo. Sí, que nunca las hemos intentado, pero tanto nos dijeron que no es para nosotros, que es muy difícil, que es casi imposible, entonces... pues ¿para qué lo intento si ya me dijeron que no se puede? O que yo no voy a poder. Porque es algo que se ha repetido de generación en generación. ¿Cierto? Exacto, y como lo dijiste, es tan bonito reconocerlas, porque cuando comenzamos a reconocerlas es romper esas cadenas. ¿Cierto? Es decir, no puedo, lo voy a intentar. Si no se sucede... lo voy a intentar. No pasa nada. Se vuelve a caer uno, se vuelve a levantar. ¿Cierto? Sí, que nos vamos a caer, claro, pero es el primero reconocerlo. Y esa es otra creencia limitante. Si te equivocas o si en el primer intento no pudiste, es que no vas a poder. ¿Ves? Yo te dije, o sea, todavía nos reafirma nuestra creencia limitante. Yo te dije que no ibas a poder. Sí. Entonces es reafirmar lo que nosotros ya teníamos y todavía nosotros tenemos que trabajar contra eso, quitar no tomar esta reafirmación y seguir trabajando para poder quitar la creencia que ya tenemos. Sí, y darnos cuenta de la maravilla que es trabajar con una creencia limitante, o sea, que sí nos va a dar miedo, pero en ese transcurso vamos aprendiendo cómo no hacerlo y vamos aprendiendo cómo sí hacerlo. Entonces tiene doble beneficio, no nada más es, ahora sí ya sé cómo se hace, pero también aprendí cómo no se debe de hacer. Porque a veces pensamos que el quitar las creencias limitantes es como wow, y es que no es quitarlas, es reconocerlas para trabajarlas. Exacto. Van a ser parte de nosotros, van a ser parte toda la vida, pero es saberlas trabajar. Y que no es malo tener creencias, porque todos tenemos creencias en algo. Exacto. Entonces de alguna manera también son como una fuente para crear algo, o sea, nos ayuda a crear también, pero para eso primero tenemos que creer, creer para poder crear, pero no es malo tener creencias, no tengamos ese miedo de, ay no, es que yo tengo bueno, pero esa creencia, si está siendo funcional para ti, o no está siendo funcional, no, pues es que en mi casa siempre ha sido de esta manera, y si les ha funcionado, pues no tanto, pero pues así es como lo hemos venido manejando. Y a ti te gusta, a ti te funciona, o sea, el empezar a cuestionarnos, hacernos preguntas, siempre y las palabras siempre, todo, nunca y nada, esas nunca nos van a funcionar para poder modificar una creencia. ¿Por qué? Porque son muy absolutas, ya lo mencioné hace ratito. Entonces, si yo digo toda la vida me va a ir mal, bueno, entonces ya no hay alguna esperanza de algo, porque para mí ya toda la vida, el tiempo que yo viva, va a ser de esta manera. Nada, o nunca me va a pasar esto. ¿Cómo sabes? O sea, en realidad no sabemos lo que va a pasar, no podemos leer el futuro, pero ya estamos poniendo esa barrera. Así es, Cari. Sí, y a lo mejor esas palabras utilizadas en beneficio nos pueden ayudar para eliminar o para trabajar, para trabajar nuestras creencias limitantes. Siempre puedo modificar lo que tengo, o sea, utilizadas de manera positiva nos pueden ayudar, pero de manera negativa nos pueden aniquilar.
Entonces, esas palabras que tú decías, Cari, yo creo que utilizadas de la manera correcta y siempre en bien, nos pueden ayudar muchísimo. Y aparte, o sea, cuando adquirimos esas creencias, éramos niños. Sí. O sea, no teníamos la fuerza que tenemos ahorita para hacer las cosas que de chiquitos imaginábamos. Fíjate, como el ejemplo que ya ponían de la universidad. De repente, pues nuestros papás elegían en el kinder que estábamos, ¿no? En la primaria que estábamos. Cierto. Hasta la secundaria o prepa, si gustan y quieren. Pero algo que uno elige es la universidad. Si se ponen a ver, uno ya de grande dice, bueno, yo quiero esta carrera. De repente a lo mejor no todos te apoyan. Y tú dices, pues me aferro, ¿no? Que fue mi caso. La verdad, no es que no tuviera apoyo. Al final mis papás, mis tías ya me apoyaron. Pero de repente estás como tan confundido o aturdido que dices tú, ¿por dónde me voy? ¿Por qué? Porque está esta creencia de que si eres esto, ganas esto. Está la creencia de que tienes que ser como tu misma familia. Está la creencia de que todo menos lo que tú quieres, ¿no? Y de repente es donde forjamos lo que realmente queremos. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos. Y otra creencia limitante, que tienes que elegir tu carrera basada en los ingresos que quieres tener. Exacto. O sea, eso es una creencia limitante que nos limita de verdad disfrutar lo que hacemos, porque entonces ya estaríamos pensando, yo quiero hacer una cosa, pero eso no me va a retribuir. Por ejemplo, yo decía, yo siempre quise ser o doctora o maestra. Eso era mi idea desde que yo recuerdo, o doctora o maestra. Y yo decía, doctora, fíjate para que veas las creencias limitantes, doctora, pues no soy tan buena estudiando. No soy tan buena, entonces no, doctora no, porque necesitan excelentes calificaciones, eso no, descalificado. Yo sola, mi creencia me limitó y yo dije, pues mi segunda opción, bueno, no mi segunda opción, porque no era una u otra. Yo descalifiqué una basada en eso y yo dije maestra. Pero yo no quería estudiar otra cosa que no fuera maestra y me dice un maestro, ¿has pensado que ningún maestro se ha hecho rico siendo maestro? Y yo me quedé pensando y dije, entonces no me conviene ser maestra. Y dudé de que si de verdad eso era lo que yo quería estudiar, porque entonces era entre tener o hacer lo que de verdad yo quería. Y entras en un dilema en tu cabeza de decir, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser rica o quiero ser feliz? O seguir tu pasión. Sí, exactamente, o ser feliz, porque cuando te dedicas a lo que a ti te gusta eres feliz, ni siquiera lo sientes como un trabajo, como una carga, al contrario, disfrutas lo que haces. Y aparte cada quien platica como le va en la feria, ¿no? O sea, porque si yo elegí cierta profesión y a mí no me fue como yo quería que me fuera, no quiere decir que a todos les va a pasar lo mismo. Exacto. Pero mira, ciertamente la docencia o los maestros de los trabajadores del gobierno son de los más mal pagados. Pues son de los más mal pagados. No son añañañales, o sea, transcurridas, que yo tengo maestras que nos están viendo, que de verdad, sí, o sea, ellas son felices, sí, mal pagadas, lo que quieras, ellas son jubiladas porque ya son jubiladas. Exactamente, eso es a lo que yo voy, o sea, te ponen, cuando te hacen un comentario, te ponen a elegir entre soy feliz y me dedico a lo que yo quiero o busco una retribución económica por lo que haga. No, y otro ahí dentro de las profesiones es las carreras que son para hombres y las carreras que son para mujeres. Cuando estábamos en la facultad, un hombre o dos hombres eran en nuestra carrera y al final solamente nos quedamos mujeres, o sea, los hombres desertaron. De alguna manera sí tiene un impacto de, estás estudiando psicología, no manches. Exacto. O sea, eres... o los nutriólogos también, eran uno o dos. Sí. Y solo porque eran nutriólogos ya tenían que ser de otro sexo. O sea, mujeres arquitectos. O sea, los enfermeros, o sea, hay un estigma para los enfermeros, o sea, ya eres enfermero, eres del otro género. Exacto, o sea, por Dios, hay un estigma, una creencia limitante tan marcada en eso que los que se atreven a hacerlo batallan mucho. En las mujeres, por ejemplo, en el CCT, aquí la carrera de
electromecánica. ¿Cuántas mujeres no son? A veces entra una o dos y ya, ay, es que es lesbiana. O sea, no puede haber mujeres que les guste la electromecánica. ¿Por qué estigmatizar? ¿Por qué esas creencias limitantes tan marcadas y que nos impiden de verdad realizarnos? Y a lo mejor las tenemos tan marcadas esas creencias limitantes que a lo mejor si yo mirara un taller donde está una mujer, a lo mejor no llevo mi carro. No sé, o sea, no saben. Y ya está otra creencia limitante. Exactamente, o sea, no sabemos, porque no conozco ningún taller que lo tenga una mujer, por eso no sé cómo reaccionaría. Mismas mujeres de repente somos así, ¿sí? Bueno, yo no, a mí cuando veo una mujer, por ejemplo, manejando un taxi, digo, ay, qué chido una mujer manejando un taxi, o por ejemplo en Guadalajara en el metro, también mujeres, y digo, no manches, qué chingoncísima mujer. Muchas empresas que tienen ya repartidoras, que de verdad es un placer mirarlas. Exacto. Y que como mujeres, a eso vamos, a la equidad, o sea, que todos tengamos las mismas oportunidades. Igualdad, yo estoy en contra de esa palabra porque ni aún como mujeres somos iguales, no puede haber igualdad. Voy más con la equidad. Y que todos tengamos las mismas oportunidades de trabajar y desarrollarnos donde nosotros decidamos, sin las creencias limitantes nuestras que nos impiden y las creencias limitantes de la sociedad que nos impiden realizarnos. Las que nos imponen, sí, porque eso es algo que en el transcurso del tiempo se han ido imponiendo para beneficio de quien en su momento las implementó. ¿Sí? Entonces somos muy dados a no, es que aquí dice esto, pues es que así es. O sea, incluso lo que ya está escrito, ¿cómo ha habido tantas investigaciones? Porque fueron personas que aunque ya estuviera algo escrito, dijeron, a ver, esto como que no me cuadra tanto, no me convence tanto, entonces yo también puedo investigar. Y así han surgido, así ha evolucionado nuestra vida en la tecnología, en los avances, en todo eso. Fue porque una sola persona decidió no quedarse con lo que ya existía nada más, sino que hay algo más ahí, hay más funciones que se le pueden dar, y es por eso que en este momento tenemos pues tanto desarrollo y tanto crecimiento. Y ¿sabes algo? El miedo, esa palabrita tan simple, ¿cómo nos ataca directamente a esas creencias limitantes? Sí, porque es lo que más ataca esa palabra, miedo. Una palabra tan pequeña, con tan poquitas letras y tan inmensa cuando la sentimos. Sí, exacto. De verdad. O cuando alguien quiere hacer algo extremo, por ejemplo, ¿qué es lo primero que dicen? ¿No te da miedo? O sea, pues sí o pues no, pero por eso lo voy a hacer, porque pues no tengo miedo, pero ¿cómo forzosamente? O tengo miedo y lo voy a hacer con miedo. Ajá, ¿sí? Pero ¿cómo forzosamente queremos meterle el miedo a los demás? Estamos tan acostumbrados a que las cosas que son diferentes para nosotros nos tienen que dar miedo. Esa es otra creencia limitante. Lo que yo no conozco es de tener miedo, ¿verdad? Porque es un cambio. O sea, entonces el cambio, tiene por qué. Sí, y no quiere decir que no sintamos miedo, porque a final de cuentas es parte de nuestras emociones como seres humanos. Aquí el punto es, no me voy a casar con ese miedo. Exacto. Porque a veces le somos más leales al miedo que a nuestra pareja o que a nuestras convicciones y llevamos el miedo de piloto en vez de copiloto. Digo, no está mal que vaya, pero que se siente donde va. Pero que no sea el que dirige nuestra vida. Y ahorita como está de moda, así funciona la película de Intensamente, de verdad que de repente creemos que es el motor que va a ir dirigiendo todo, y nosotros somos partícipes de que lo haga, ¿no? Y no, si nosotros empezamos a trabajar poco a poquito, porque volvemos a lo mismo, es una emoción, no la vamos a quitar, pero si nosotros vamos trabajando poco a poquito, vamos a saber cuándo debe entrar el miedo y cuándo no debe entrar. Exactamente. Sí, y fíjate, también otra de las creencias limitantes que yo considero muy importantes es cuando nuestros papás o las personas que nos cuidan nos dicen, no puedes hacer esto, tú no puedes, déjame te ayudo, con toda la intención de ayudarnos y ser buenos. Tú no puedes, déjame te ayudo. Y si elimináramos nada más el no puedes y le dijéramos déjame te ayudo,
O sea, estaríamos programando que a veces vas a necesitar ayuda, pero que sí puedes hacer las cosas. Y no es por malo de que los papás nos estén queriendo meter algo negativo en nuestra cabeza. Es lo mismo que decíamos en programas anteriores, en capítulos, podcast anteriores, cómo lo hacen con la mejor intención y no por dañarnos, pero sí se causa un daño en la persona. Entonces, crear una limitación, es decir, tú no puedes. Exacto, en vez de usar, como dices tú, la palabra clave o la palabra eliminada para no estar metiendo más de lo que debemos aquí en el cirque. O por ejemplo, cuando están los bebés pequeños y estamos comiendo y estamos aprendiendo, pues estamos aprendiendo, o sea, nos ensuciamos todos y hay, ¡qué cochino eres! Apenas que te lavé esa ropa y el niño ni entiende. El niño así como de, ay mami, yo creo me está diciendo que como bien chido. Todo lo contrario. Y a lo mejor en una interpretación consciente pudieras hacer eso, pero en la interpretación inconsciente que estamos programando. O de repente ahí está, el obsesivo compulsivo con la limpieza, ¿no? Córrele que ya me ensucié. Y creces y dices tú, no, la tengo que lavar. Y es una manchita mínima que ya la vas a meter a lavar porque cuando eras niño te dijeron que eras muy cochino y que estaba mugrosa. Sí, o sea, ¿te fijas cómo cambias el chip totalmente de niño a adulto? Es muy impactante y ya cuando llegamos a la vida adulta, claro, como decimos, no es eliminar, pero sí es más complicado modificar a crecer ya con una creencia que sí es sana y que no nos va a dificultar de cierta manera. Entonces, por eso prestar tanta atención o saber cómo dirigirnos hacia los pequeños cuando queremos ayudar o quisiéramos que las cosas fuesen diferentes, pero los niños no se sienten en libertad. O sea, ahí es como, no tuve una infancia como yo quisiera, no tuve juego, no me gustaría haber aprendido de esta manera. La verdad, pues no se pudo en ese momento. Pues no importa, si de chiquito no te dejaron gatear, ahorita de adulto gatea. Sí. Si no te dejaban meterte al agua porque te ibas a enfermar, porque también eso. Sí. La mamá tiene frío y el niño anda bien campante. Y a sude porque anda haciendo actividad. Mi hijo, ponte la chamarra porque mira, mañana de seguro vas a amanecer con gripe. Y el niño, no mamá, y ya se la pone, ¿por qué? Porque si no se la pone, no lo va a seguir no vas a seguir dejándolo jugar. No lo va a dejar. Sí, me entendieron. Estamos en vivo y hay errores. Bueno, no le va a permitir que juegue, entonces, qué rápido lo dije ya. Entonces el niño es como, pues sí me pongo la chamarra para seguir. O a lo mejor hay niños que dicen, de plano yo no me la quiero poner, y al día siguiente, ¿qué pasa? Mi mamá dijo que si no me ponía la chamarra, sí me divertí mucho, pero pues mi mamá dijo que estaba haciendo frío y el niño ya amaneció con gripe. La programación. Exacto. La programación, ¿verdad? Y a veces los temores que les pasamos, porque no sé, creo que en programas anteriores yo les comentaba que cuando yo amamantaba, yo no cuidaba mi alimentación, pero sí para nada. Y una de mis vecinas me dijo, que me miró comiendo pepino, ¡ay, no comas pepino! Eso le hace daño al bebé, le van a dar cólicos, se va a inflamar del estómago. Y yo, si yo siempre como, o sea, no nunca pasó eso. Nunca. Pero me metió la duda y de verdad yo me quedé, ¿y dónde sí? Pero no fue algo que le prestara mucha atención. Pues mi hija toda la noche lloró. ¿Cómo se me metió si siempre lo había hecho y nunca había pasado nada? Y cómo ese día que ella me hizo ese comentario, me programé inconscientemente y le pasé la programación a mi hija, porque se puede pasar. Entonces, mi hija lloró en la noche, le di su medicamento para el cólico, y santo remedio. Y yo dije, o sea, si yo ya lo había comido, ¿por qué en este momento? O sea, como que comienzas a cuestionarte y dices, pues es que yo tuve la culpa, porque no fue el pepino en sí, sino fue mi cerebro que tomó lo que le dijeron y se lo pasó a mi hija. Pero fíjate, Guadalupe, sí es bien importante eso que estás mencionando de la culpa, porque sí es cierto, si yo no hago esto que me dijeron de la manera como me dijeron, pues ya tengo yo culpa y si me pasó, y si hubo una consecuencia que yo no quería, ya me lo dijeron. Fue por no hacerlo como me habían dicho. Pero incluso, por ejemplo, en las enfermedades también sucede mucho. Es que toda la familia vive con diabetes, seguramente yo también. O sea, y eso es más del cuidado. Cualquier persona somos propensas a una enfermedad si no nos cuidamos. Exacto. Claro que también hay códigos de genética.
pero también ya está comprobado que en el momento de nosotros modificar creencias, también la genética se puede modificar, entonces eso es maravilloso. Exactamente. Y está comprobado, o sea, no es algo que nada más estamos diciendo porque nos lo inventamos o porque no, o sea, es algo que de verdad, sí, la ciencia ya tiene sus avances en sus estudios, sus estudios en eso. Entonces, sí es bien importante, primeramente, ¿qué? Porque ahorita estamos platicando qué tipo de creencias hay, cómo se originan, cómo se desarrollan. Tal vez se van a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo voy a empezar a trabajar esas creencias? Exacto. Lo primero es, muchas veces tenemos que pasar por un caminito y llegar hasta la aceptación. En las creencias es al revés, se podría decir. Aquí primero debo darme cuenta y debo aceptar que tengo una creencia que es limitante. De ahí que reconocerla. Y con todo y lo que se siente, con todo y las emociones, con todo y las sensaciones, los sentimientos, darme cuenta de, ok, pues sí me estoy sintiendo de esta manera. Y el segundo paso sería, ahora sí, cuestionarme. ¿Desde qué momento comencé a pensar, a pensar en esta creencia? ¿Se presenta siempre o nada más es en ciertos momentos? Porque también es, o sea, no siempre las creencias van a estar todo el tiempo pensando en ellas, sino en qué momentos aparecen en mi vida o les doy mayor fuerza, ¿sí? Entonces, el cuestionarnos nos sirve para todo eso también. Exactamente. Y permitirnos sentir. Las sensaciones son muy importantes. Y el tercer punto sería, ¿qué otras posibilidades tengo? O sea, si hago esto y me da este resultado, pues ya lo hice 20 veces así, entonces si lo hago ahora de esta manera, ¿qué posibilidad de resultado puede salir de ahí? Buscar una manera diferente de hacer las cosas para obtener un resultado distinto, ¿verdad? Porque si lo hacemos diario igual, el resultado va a ser el mismo. Y como entonces, ya lo dices, la palabra cuestionarnos, siento que eso es a lo que nos lleva a generar otro resultado. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo lo hacemos de la misma manera, no le estamos trabajando. Pero si nos cuestionamos el ¿qué pasó? ¿Para qué pasó? Cuando modificamos este resultado. ¿O me equivoco, compañeras? No, yo estoy de acuerdo contigo porque primero lo tenemos que identificar para luego después poderlo modificar. Y modificar a veces es tan complicado porque tienes que desaprender lo que ya tienes aprendido. Exacto. Y es más difícil desaprender y volver a aprender que aprender algo nuevo. Porque aprender algo nuevo es meter algo a donde no hay nada y es muy fácil. Pero cuando ya tenemos algo aprendido, tienes que sacar eso que tienes aprendido y meter algo distinto. Y es tan complicado para desaprender y volver a aprender, que por eso a veces tenemos miedo a hacerlo. Lo que tú decías, una palabra tan pequeña que se vuelve un sentimiento tan grande. Tenemos miedo meternos a ver en lo que pensamos, reconocer que estamos equivocados y comenzar el trabajo para modificar esto que estamos sintiendo. Sí, y darnos cuenta de que para unos funciona de cierta manera, para mí va a funcionar de otra manera, ¿sí? Porque pues las personas que muchas veces cuando nos implantaron esa creencia, mejor dicho, pues tal vez para ellos sí funcionó, más no tomaban en cuenta que pues obviamente tenemos diferentes características, diferentes maneras de pensar, de percibir, más que nada de interpretar. Entonces, y que la sociedad es distinta, porque a lo mejor en algún momento esa creencia era funcional, pero en la sociedad en la que estamos a lo mejor ya no es funcional, ¿verdad? Y fíjense que un ejemplo se me vino ahorita, un ejemplo muy grande de creencias es, por ejemplo, en la conquista de México. Cómo funcionaba, por ejemplo, los sacrificios. Para ellos era sentirse libres, sentirse merecedores. Pues vamos a sacrificar a los que no son merecedores. Los que no son merecedores. Entonces llega algo completamente diferente. ¿Y qué pasó? Hubo una lucha. Entonces, ¿eso cómo lo podemos poner en nosotros personalmente? Claro que va a haber una lucha, va a haber una guerra y vamos a sentir dolor y vamos a sentir mucho miedo. Sin embargo, el resultado
pues cuál va a ser. O sea, no digo que en esa ocasión lo que se implantó pues fue 100% lo mejor o lo correcto, más bien me voy más como a la analogía pues de cómo se utiliza y cómo se puede representar dentro de nosotros. Exactamente. Como una crisis, como... Sí, es una crisis con la que tienes que trabajar, tienes que aprender, conocerla, identificarla, saber por dónde se generó, cómo le vas a hacer para trabajar. O sea, es exactamente una crisis y hay que salir de esa crisis, pero metiéndonos dentro de ella para poder salir, no la podemos rodear. Entonces es lo mismo con una creencia limitante identificada. O sea, entras en una lucha constante contigo misma, porque es que sí es cierto y en algunos momentos vas a creer que es verdad. Sí, te lo crees. Y en otros momentos vas a decir, no, claro que no. Eso está equivocado. Yo sé que puedo pensar de manera distinta, que puedo hacer las cosas de manera distinta, pero es una lucha interna. Exacto, una introspección que te da miedo, pavor, pero el trabajar contigo mismo es lo más padre y bonito que podemos hacer en la realidad y en la actualidad. Y ¿sabes qué? Cuando ves el resultado de lo que tú eras antes de trabajarlo, y cuando ves el resultado después de trabajo, dices, ay, valió la pena todo lo que batallé, todo lo que sufrí, todo lo que viví, todo lo que sentí, y valió la pena. Sí. Sí, es un nuevo conocimiento de tu persona. Obviamente es un antes y es un después, es como ese intermedio, y si te ves, o sea, el ahora. ¿Cómo le puedo describir de cómo creí que era antes? O sea, cómo yo creía que era y el cómo soy ahorita. Entonces, pues sí es algo muy que se siente muy gratificante. Sí. El hecho de reconocerlas y de haberlas trabajado y de mirarte en el presente, dices, wow, o sea, como dices tú, Guadalupe, sí fue algo que costó mucho y sí fue muy difícil, pero cuando ya te ves actualmente y eres y logras lo que te gustaría haber logrado, la verdad que sí es una sensación muy chida. Y mira, cuando las mismas personas, la misma sociedad te pone la creencia limitante y tú logras vencer esa creencia, trabajarla y a veces hasta desconociéndola, porque no sabes que existe, pero que tú dices, por ejemplo, lo del estudio, que es lo que pudiéramos más como sociedad percibir, cuando tenemos la creencia que la educación, la licenciatura, una carrera, una especialidad, eso es para ricos, no para pobres. Entonces, cuando un pobre llega a tener una carrera y la misma sociedad lo ve, estás rompiendo los patrones no nomás para ti, también para la sociedad, porque dicen, oye, pues si ella también es pobre, es jodida, habrá quienes digan, ¿qué habrá hecho para conseguirlo? Para estar donde está. ¿Cuánto le costaría o qué le costaría? Habrá quien diga eso, pero habrá quienes digan, oye, pues ella siendo una jodida pudo, ¿por qué yo no? Pero es bien impactante porque entonces ahí la jodidez no es económica, sino es o sea, estamos jodidos mentalmente. Sí, ahí está, tu creencia limitante, así de fácil. Sí. Exactamente, por eso te digo, es una creencia limitante que nos limita, y cuando nosotros inconscientemente la trabajamos o vamos en contra de eso, nadando contra la corriente, ahora sí, y que logramos llegar y que la gente ve y dice, no, entonces sí se puede, también yo, si ella está pobre y pudo, porque yo que soy pobre también no puedo. Sí, y económicamente o también intelectualmente es, ay no, yo cómo voy a hacer eso si yo, pues no, yo no tengo esa capacidad ni de retención, ni para aprender, ni mucho menos. Entonces, ¿dónde es donde me estoy poniendo esas creencias? ¿En qué momento de mi vida se están presentando? Por eso les digo, identificar. A lo mejor en lo laboral sí tengo demasiadas creencias limitantes, pero no en lo amoroso o no en otro ámbito de mi vida. Entonces, ¿en qué ámbito de mi vida se están presentando? O tal vez son en todos.
con el cual tengo que trabajar más, porque es donde tenemos que estar ahí en el foco rojo y de repente es como de, ay, luego lo reviso y a ver qué onda, a ver, como dices tú, en el ámbito amoroso, y ahí se porque nos va la es vida. muy importante, exactamente, Sí, ahí sí, se sí. nos va. Sí. O las que sufren, por ejemplo, ay, perdón, Guadalupe, te No, interrumpí. adelante. Las que sufren, por ejemplo, cuando llegan a una cierta edad y pues no se han casado, o sea, todas en mi familia se han casado y ya todas son mamás y luego yo voy a las reuniones y ya quiero que me presten un niño porque soy la única que no tiene niños, ahí ando consiguiendo. Sí. Y sí he escuchado mucho eso y digo, híjole, sí es bien difícil porque es una sociedad contra ti y te hacen dudar y dices, Y deja tú la sociedad, lo que traes interno, o sea, si la sociedad te dice una cosa y yo tenía, por ejemplo, tengo una prima, no sé si es prima o tía, no sé qué sea, pero seguido me ponía en el Face, un día pronto vas a encontrar el amor, te va a llegar y yo así como, pues yo en qué momento dije que yo quiero tener una vida Que así esa como es mi meta en la ajá, vida. así como pues exacto, es tu meta, pero yo no la mía. comparto contigo. ¿Y qué hacemos con ese tipo de personas? Lo siento mucho, si serás de mi familia, pero córtaselas. ajá, pero Hay que divorciarnos también a veces de parte de la familia. Sí. Podar ese arbolito Sí. genealógico es bueno porque Sí, salen sí, buenos sí. retoños. Sí, Sí, cierto. realmente. Cierto. Sí. Fíjate, otra creencia limitante a lo que tú mencionabas, que ahorita se está rompiendo y muchas de las generaciones más grandes que nosotros lo ven a mal, no sé ustedes cómo lo vean, pero precisamente ese era un tema que hoy teníamos en la oficina donde trabajo y decíamos, ¿cómo es que las mujeres ahorita se les declaran a los hombres? O sea, pues eso es que los hombres lo tienen que hacer, no las mujeres. Y yo les decía, es que eso es algo que está limitando a la mujer, porque entonces el hombre puede decidir, quiero esta o esta. Ujú. Y la mujer no puede decir, quiero uno de estos. No. Es el que me llegue, Sí. porque de los que me lleguen yo tengo que elegir el mejor. Pero si me llega y no me gusta, y luego después me llega otro, y reconozco que el primero era el mejor, entonces yo ya no tengo la posibilidad, porque ya yo no puedo hablarle a ese hombre. Exacto, o sea, si tú eres mujer y a ti te gusta un muchacho, pues dile. Si no, ¿cómo vas a saber? Se me O viene sea, ahorita a la mente, ahorita que dices de la gente antes, como cuando usaban en la serenata, ¿no? Que de repente los hombres se quedaban parados y las mujeres, platicaba mi mamá, tenían que pasar. Como Y si que fuera les daban confeti, o sea, como si fuera un O una desfile. rosa. como si fuera un pollo rostizado que vas a, o sea, que ves y Para ver cuál ay, es el ese más está más jugoso, chido. ¿no? Sí, ¿Cuál se te antoja? y que el hombre solo estaba como espectador exactamente a ver cuál pollo se le antojaba, ¿Cuál se le cuál tenía la antoja? pierna mejor. Ahorita menciono el pollo rostizado porque hace días tengo ganas de pollo rostizado, pero pensé que es un muy buen ejemplo para ejemplificar Y sí, eso. dejándonos de bromas, o sea, la gente llega al pollo rostizado y ¿qué haces? Esperar a que se te antoje uno. Sí. Ya no exactamente. hablando de las mujeres y de la relación, sino de que sí, Sí. es cierto, estamos Sí. con esa creencia tan limitada que Exactamente, y fíjate, no recuerdo, alguien un día comentó algo bien triste, que a mí se me hizo bien triste porque dice que una mujer que soñaba con casarse y tener hijos, y que le dice, ¿por qué no te casaste? Por quedarte a cuidar a tus papás, otra creencia limitante, Sí. ¿verdad? La hermana Ay. mayor tiene que apoyar en la casa y no se puede casar, o la menor, dependiendo. Exacto. Y ella dijo, no, porque nadie me habló ni para novia. Entonces, por eso nunca se casó. O tal vez ella pensaba. Aunque ella quería casarse y tener hijos, nadie le pidió que fuera su novia o nadie le pidió matrimonio. Pero es que es por eso mismo, Guadalupe, porque por ejemplo, si yo soy una mujer que no quiere un compromiso y todos los hombres son iguales, ninguno quiere compromiso, pero es porque inconscientemente yo estoy seleccionando a alguien que no quiere un compromiso. Exacto. O sea, así tan interiorizada está esa creencia. Y si nos ponemos como a ahondar más en eso, o sea, en las creencias que tengamos, y vamos así como armando ese
como esa película, y el guión y todo ese rollo, nos vamos dando cuenta de que muchas veces sí es así. O sea, no es que atraigamos, es que inconscientemente seleccionamos o elegimos aquello que creemos que así es, porque no creo que a nadie le haya gustado. No, sí, a ella sí le gustaba. No, pero yo digo, yo no creo que a ningún hombre le haya gustado pues ella. Es que no sé, ni siquiera recuerdo quién como para decir, no, yo creo que no le gustó. Ay, No, pero, o sea, ¿cómo limitamos también por a lo que les decía, cómo la mujer en aquellos tiempos no podía elegir? Exacto. Ahorita yo no lo veo como que, ay, la mujer que ya quiere ser como el hombre. No, para mí somos diferentes, con igual dignidad y con igualdad de oportunidades que debiéramos de tener, pero somos completamente diferentes. A mí no me quieran vender la igualdad porque yo no la compro. No. Yo no voy con eso. A mí, para si me echan un costal de 50 kilos de cemento, pues no lo voy a poder. Claro que no. Bueno, una creencia limitante, ¿verdad? No, pero o sea, sinceramente, pues sí, las mujeres... Pero mira, o sea, si fuera algo tan igualitario, que a lo mejor ya es meternos en otro tema, pero, o sea, un ejemplo, si me vendieran la igualdad, entonces yo diría, bueno, si mi pareja, siendo hombre, trae un garrafón de agua o trae 2 garrafones de agua porque él los puede, igualdad sería que los dejara a la mitad del camino y yo los cargara a la otra mitad del camino. ¿Verdad? Porque entonces, lo que tú dijiste se me vino a la mente. Hay hombres que están bien flaquitos y no los pueden. Y yo estoy flaca, o sea, no, sin sí. agredir a los flacos. Carmela se levanta Pero hay hombres que tampoco lo pueden. Exactamente a lo que voy. Estoy de acuerdo con Lupita. Entonces, igualdad, Ahí será igualdad. la igualdad no existe. Tendría que existir en igualdad de oportunidades para ambos, pero no nomás hombre y mujer, sino igualdad para las mujeres en general, igualdad para los hombres en general y igualdad para el género humano, Sí, ¿no? o sea, igualdad sin definición de género. Ajá. Sí, ¿verdad? o sea, Eso- sin limitar nada. Para eso sí creo que exista la igualdad, pero el hecho, volviendo al tema, el hecho de que la mujer en épocas anteriores no pudiera, no se miraba bien, o sea, imagínate que una mujer, una creencia limitante, la mujer que hablaba, que le hablaba a un hombre, era una cualquiera, era una Una resbalosa. Sí, entonces imagínate que lo que tú quieres o lo que tú deseas para tu vida esté sujeto a que otra persona tome la iniciativa. ¿Y cuántos matrimonios hay así? Que pues nunca me sentí feliz porque la verdad pues nunca me casé con la persona o nunca Que tuve yo una quería. relación con una persona que a mí me hubiese gustado, o ya de perdido a lo mejor no como tal una relación, pero sí tuve la oportunidad de conocerla o de conocerlo, porque a veces ni eso. Exactamente. Los casaban y a la brava. Sí. Y fíjate, otra creencia limitante que yo creo, o sea, que habrá quien lo vea bonito como respeto, que cuando llegaba el papá de la novia, se tenía que retirar el novio, cuando en realidad siento yo que esa es una creencia limitante, porque a mí me interesaría más conocer al hombre con el que está mi hija que a que me diera respeto. O sea, ahí habría que evaluar, ¿prefiero el respeto o prefiero conocer quién está con mi hija y saber cómo es, cuáles serían sus intenciones? Voy más yo con conocer a la persona que a que me dé respeto. Y es que sabes que, Guadalupe, no se pierde el respeto. Una de las cosas ahorita que lo tocas, en mi casa nunca fue de que se pare y se retire. Al contrario, mi papá era de, pásate, ven a ver el fútbol. Y se notaba el respeto. Mira el fútbol. Se notaba porque era de que, de esas veces de que entras y no, o sea, súper concha. No será. Y derechito. Viendo el fútbol y el respeto, ¿no? Y platicaba algo el suegro y le respondía así. ¿Por qué? Porque se veía el respeto, no se perdía. Pero teníamos esa creencia limitante que si yo me meto, ya es una falta de respeto. Y no es así. ¿Por qué tendría que hacerlo si está el papá presente? Y decía un amigo que cuando alguien le hablaba de tú, yo le decía, ay, perdón, usted. Y luego me dice, háblame de tú.
no, es que hablarle de usted es por respeto. Y luego dicen, no, pues es que me puedes decir, oiga, usted váyase a... Ajá. Y me estás hablando de usted. O sea, el hablar de usted no significa respeto, porque si me hablas de usted, igual me puedes faltar al respeto. Exacto. Y si me hablas de tú, igual me puedes respetar. Exacto. Entonces, el respeto va más allá de una forma de expresarnos y de un acto. Exacto. Entonces, el respeto para mí es otra cosa, pero esa es una creencia limitante que también existe mucho. Entonces, ¿Cuántos matrimonios a ciegas? Yo así le llamaría. O sea, ciegas porque aparte, sigo en ese tema, ¿verdad? Porque aparte, o sea, era de que iban a la casa de la novia y no se podían ni mover media cuadrita porque... ¿A dónde van? Entonces ahí ya no conocían a la familia del novio, O no por un interactuaban, no se interactuaba, o sea, Exacto. y siempre ha habido de todo, siempre. Nada más que antes se hablaba menos sobre eso, o como era un escándalo, o se ocultaban muchas cosas. Porque, cosas. por ejemplo, ahorita vemos mamás solteras y que en aquel entonces también las había, pero Exacto. los hijos no aparecían como hijos de la mamá, sino como hijos de los abuelos. Uh-huh. Porque, o sea, ¿cómo? Hay que tapar la vergüenza de la hija. Cuando... o sea, esa es una creencia limitante tan grande. ¿Cómo vas a tener un hijo? ¿Cómo va a ser una vergüenza? Exacto. Y es una creencia limitante tan absurda, pero pues era la creencia de esa época. Gracias a Dios que eso ya no está. Porque, tan vigente. Qué placer, que no está tan vigente porque quizás no ha desaparecido. Uh-huh. Porque qué gozo es disfrutar de la maternidad, de disfrutar de tus hijos. Uh-huh. Y cuántas mujeres se privaron de eso, uh-huh, porque los hijos no podían, ni siquiera los hijos podían saber que eran hijos de la que aparece como hermana, pues. Exacto. Porque se suponía que eran hijos de los papás. Sí, tenemos demasiadas creencias limitantes que nos dañan para el desarrollo como seres individuales, como individuo, pero también como sociedad. Exacto. Como sociedad. Y agradecemos a las personas que nos están mirando. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de dedicarnos. Dice Lili Gutiérrez, saludos chicas. Lili, un abrazo muy fuerte para ti. Te extrañamos, Lili, y esperamos que pronto estés con nosotros de nuevo, que todo salga muy bien, que pronto estés con nosotros de nuevo. Dice Jim Tere, felicidades, cada vez que escucho más me gusta y aprendo mucho de ustedes. Gracias, pero no lo voy a decir Tere, porque es mi amiga, que la quiero con el alma, y le digo chiquis. Entonces, gracias chiquis. Ajá. Dice José Luis de Alba, felicitaciones por su programa, son temas de interés. Gracias. Y Lilo Sánchez, también Lilo, gracias por estarnos mirando. Lilo, te mandamos un abrazo. Lilo es fan destacada de nuestro podcast. Sí. Y cuando gustes, Lilo, aquí tienes tu podcast. Exacto. Sí. Cristi Barrera, también super fan destacado. Sí, gracias Cristi, gracias por seguirnos, por tu apoyo. También Marta Díaz, Meni Rodríguez, Cecilia Margarita. Lili nos contesta ya, otro abrazo de regreso. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sebastián Altamirano, Chela Hernández, Susi Casillas, un abrazo fuerte. Esmeralda de Alba, Rosario de Vivanco, Nora Carmona, señora. Ay, qué bonito. Muchas gracias por mirarnos, le mando un abrazo muy fuerte. Y Noemí de Alba, también un abrazo. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, por regalarnos un poquito de su tiempo, y que de verdad los temas que nosotros tratamos aquí también aportemos un poquito a la sociedad y un poquito a ustedes que nos siguen, que nos ayudan, para que podamos crecer y mejorar como sociedad y como seres individuales. Exacto. Sí, encantadas de que se den el tiempo para estar aquí, porque es la hora de la cena y miren, están aquí viéndonos. Exactamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si tienen algún tema en especial que quieran que tratemos, vamos a tratar de cubrir los temas que ustedes nos soliciten. Y hacemos ahí unas dinámicas también en nuestra página de Facebook, que Cari nos hace favor de subir varias dinámicas para que nos contesten algo, ¿verdad? Por ejemplo, pusiste los temas de interés, y luego también pusiste
Yo soy. ¿Quién soy yo, verdad? Eso es algo muy interesante. Ayúdenos también metiéndose a nuestra página y siguiendo las dinámicas que ahí ponemos. Interactúen Con nosotros, exactamente. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias por estar con nosotros. Carmencita, Gracias. un placer tenerte con nosotros. Esta es tu casa, este es tu consultorio para cuando gustes. Muchas gracias a ustedes, chicas. Un placer. Ahora sí que, pues, compartir un poquito de lo que uno aprende, uno sabe, aprendemos hablando. Exacto. Lili, un abrazo a todos los que están aquí. Apoyen a estas chicas, son increíbles. Toda la enseñanza para ustedes y para nosotras. Sí, gracias. No, Carmelita va a seguir viniendo, nada más que ella no puede estar en todos los lives, pero ella es parte completamente de este proyecto. De hecho, ella jamás va a necesitar invitación porque estamos en su consultorio. Ok, muchas gracias. Cuando gustes, también es tu podcast y tiene las puertas abiertas y la cámara disponible para y si no, la llave. Y la llave. Tiene la puerta abierta, llegas y